encantó cuando Jorge me pasó el tema para poder desarrollar y realmente tocar un tema así en una capacitación para líderes. Hay muchos aspectos que son tan lindos, tan importantes a la hora de analizar, de mirar los detalles y entender que Dios nos ha llamado con un propósito desde mucho tiempo antes de lo que nosotros podamos imaginar. Estudiando un poquito este tema que Jorge me pasó, pude encontrar algunas cosas que a mí se me habían prácticamente olvidado y que me fue bueno para poder ver cosas que, a pesar de que estamos en una situación especial con estas cosas que uno nunca puede haber imaginado, ¿no? Uno habla de guerras bacteriológicas y toda esa historia y se imagina un apocalipsis, pero en realidad pasó algo en donde no hubo guerra, pero estamos todos como si fuera que estamos en guerra, ¿no? Y hablar acerca de ser un siervo de la presencia de Dios tiene un alcance mucho más allá de un ministerio que uno puede llegar a hacer como iglesia local, como colaborador o como una congregación que busca hacer un servicio a la sociedad que necesita de la palabra de Dios, que necesita escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y para ellos en particular. Y hay un mal que en la iglesia de esta generación podría ser, por decir así, o de esta era, en donde me llamó la atención, mirando esto, el mal del elefante doméstico. Yo creo que por ahí lo pueden llegar a escuchar ustedes a esta explicación, ¿no? Dice que cuando se trae un elefante a la casa, normalmente esto no sucede acá, sucede en otra parte del mundo, traen un elefante a la casa, dice que lo encadenan y lo sujetan a una estaca por mucho tiempo. Los primeros días el elefante se resiste, el elefante busca hacer su vida natural, pero por estar atado en la cadena, llega un punto en que desiste de luchar. Y su amo lo que hace después de lograr que el elefante desista de querer huir, de querer salir a hacer su vida como un animal salvaje, comienza a soltarle las cadenas. Y llega el punto en que el elefante puede estar suelto de las cadenas y no darse cuenta que él está libre, que él está apto para ir y hacer su vida natural. Y llega al punto en que sigue siendo siervo de una persona que ya lo dejó en libertad, pero lo usa para su propósito, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es decir, nosotros hemos sido libertados de unas cadenas en las que jamás nosotros pudiésemos haber hecho posible esto si no fuera por el Señor que nos libertó para hacer lo que el Señor tiene en su propósito. No lo hubiéramos logrado nosotros. Y Satanás ha hecho creer a la iglesia en un sentido general, ha metido en la cabeza de la iglesia del Señor que están encadenados, que siguen encadenados a su pasado, que siguen encadenados a lo que fue su vida antes de conocer a Cristo, y no se dan cuenta que realmente ellos pueden disfrutar o pueden hacer de las cosas que el Señor, por las cuales los hizo libres, y siguen estando ahí, siervo de un amo que no corresponde, limitados a lo que podrían ser estando en libertad, y no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha puesto en nuestra mano y el privilegio que tenemos para servir al Señor en su presencia misma, ¿no? Ser siervo del Señor tiene un alcance mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Miren, Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15, que él fue apartado desde antes de que naciese. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque nosotros fuimos apartados desde antes de nacer para ser siervos del Señor. Siervos del Señor. Pablo lo entendió mucho tiempo después, porque él
fue llevado a una instrucción a entender que Dios lo había apartado desde antes que él naciese, desde el vientre de su madre, para que sea su siervo, y un siervo no de una calidad mediana, por decir así, un hombre que cambió el curso de la historia de la iglesia también. Y en esta porción que vamos a estudiar en este miércoles y en el próximo miércoles, vamos a ver aspectos de un siervo que vive en la presencia del Señor, de un siervo que vive en la dependencia de la persona del Señor. Y la lectura que vamos a tener en esta noche, ahí ya algunos deben tener los apuntes que Jorge me pasó a mí, que se encuentra en Éxodo capítulo 33, desde el versículo 13 al 15. Hay un relato que Moisés hace acerca de su experiencia con el Señor. Después que leamos esta porción, voy a hacer una introducción acerca de la vida de Moisés. Pero yo quisiera que leamos ahí Éxodo capítulo 33, yo voy a leer desde el versículo 12 en la versión lenguaje actual. Me encanta esta versión porque lo hace como un poco más práctico a la hora de entender. Éxodo 33, versículo 12 dice: Moisés le dijo a Dios: tú me ordenaste guiar a este pueblo, pero no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo. También me dijiste que me amas y que confías en mí. Versículo 13 dice: si esto es verdad, dime qué piensas hacer para que yo también llegue a amarte y tú sigas confiando en mí. No olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Versículo 14 dice: Dios le contestó: yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Versículo 15 dice: Moisés le dijo: si no vas a acompañarnos, no nos pida que salgamos de aquí. Si no nos vas a acompañar, no nos pida que salgamos de aquí. Si uno mira, teniendo en cuenta esto, ¿no?, lo que Pablo decía, que habíamos sido apartados desde antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre, fuimos apartados para un propósito específico. Notamos que en comparación con, por ejemplo, la vida de Sansón, la vida de Juan el Bautista y la vida del Señor mismo, ellos, en cierta manera, Dios le habló diciendo: estas personas van a hacer esto. Cuando Dios se manifiesta a los padres de Sansón, le dice cuál va a ser el propósito de Sansón. Y cuando Sansón nació, los padres se aferraron a esas palabras que habían sido dadas por el siervo del Señor, por el ángel del Señor, por el Señor mismo a los padres de Sansón, y trabajaron y se esforzaron en que Sansón sea ese hombre. Y luego Sansón hizo lo que nosotros conocemos. Luego te vas a la historia de los padres de Juan el Bautista, y dice la palabra de Dios que ellos en esa visión, en esa revelación, reciben instrucción acerca de la vida que va a tener Juan el Bautista y cómo va a hacer su ministerio. Y cuando Juan nace, dice la palabra de Dios que se cumplió tal cual estaba eso hablado ya por el ángel del Señor. Y hay diferencias, ahí ustedes pueden ver ahí, ni hablar de la persona del Señor Jesús. Pero ustedes pueden notar una comparación entre la vida de Sansón y la vida de Juan el Bautista. Y eso es un paralelo que nosotros tenemos que trazar en nuestra vida. ¿Quién queremos ser nosotros en la presencia del Señor? ¿Qué queremos ser nosotros en la presencia del Señor? Y me encanta porque la historia de la vida de Moisés tiene un montón de detalles. Es increíble la cantidad de detalles que tiene la vida de Moisés. Por si le interesa por ahí curiosidades, cuando Moisés nace, Moisés no se llamaba Moisés. Moisés tenía otro nombre. La costumbre hebrea era de ponerle un nombre antes de nacer. Y cuando nacía pronunciaban el nombre del niño que iba a nacer. Probablemente Moisés tenía otro nombre, la Biblia no lo dice.
pero la hija de Faraón le pone por nombre Moisés, porque la hija de Faraón va a encontrar a Moisés ahí en ese canastillo, que de hecho significa encontrado en las aguas. Y cuando Moisés nace, si ustedes miran, la vida de Moisés tiene un periodo de 120 años. Y por cada 40 años Moisés tuvo cambios en la vida de él. Los primeros 40 años Moisés fue instruido primero por sus padres, luego por una cultura egipcia, una instrucción egipcia política y militar. Y luego, en sus segundos 40 años, Moisés tuvo que trazar como una nueva vida en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, ahí en Madián. Pero miren, si ustedes hacen un lapso en esos 120 años, notarán que los mejores años de Moisés fueron los últimos 40 años. Moisés murió a la edad de 120 años y los mejores años de Moisés, lo que realmente llegó a ser el gran hombre de Dios, fueron hechos en los últimos 40 años. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros en nuestra mente acerca de ser un siervo del Señor. Nosotros no podemos ponerle límite al Señor para decir hasta cuándo nosotros tenemos que servirle. Los últimos años de Moisés, mira, es increíble ver. Moisés se acostumbró a estar con Dios. Moisés es un hombre en el cual la Biblia dice que la gloria de Dios se reflejaba en su rostro. Eso no era porque era un hombre que tenía, qué sé yo, un privilegio, por decir así, que de hecho lo era, pero como un mero privilegio. Era el hecho de que este hombre pasó mucho tiempo, muchos días, muchas semanas, mucho tiempo en la presencia del Señor, al punto que Moisés le era costumbre ver la gloria de Dios reflejada en su rostro. Los hijos de Israel, voy a bajar un poquito acá la imagen, los hijos de Israel, cuando veían a Moisés, realmente notaban algo diferente en Moisés. Y yo quisiera que esto nos sirva como una introducción para poder entender acerca de ser un siervo de la presencia del Señor. Los años no cuentan para Dios. Mientras nosotros tengamos aliento en nuestro ser, aún Dios tiene propósitos para nosotros a la hora de servirle a Él. Moisés era muy viejo, pero dice la palabra de Dios antes de la muerte de Moisés, que él tenía un vigor en sus ojos, que era sorprendente notar un hombre estando ya en sus lechos de muerte. Él tenía un vigor en su vida. Dios había permitido a Moisés estar en su presencia de una manera privilegiada, en un sentido amplio de la palabra y estricto de la palabra. Y Dios nos está llamando a ser siervos de su presencia. Y hay algunos conceptos que yo pude rescatar aquí, por supuesto, el apunte tiene ahí algunas cosas que podemos ir viendo acerca de ser siervos de su presencia. Es decir, cuando nosotros notamos el hecho de que primeramente nos enteramos que Dios nos ha buscado con un propósito. Dios nos ha buscado con un propósito. Desde antes de que nosotros tuviésemos idea de lo que Dios quería hacer, Dios estaba trabajando en nosotros. Dios estaba guiando a nosotros a que tengamos un encuentro personal con el Señor. Y ustedes miren esto. Moisés ni se imaginaba que él podría llegar a ser un gran líder de una nación en la cual estaba sometida a una esclavitud con dimensiones y proporciones inimaginables. Es decir, si usted hace un retro para atrás, ustedes hacen un retro para atrás desde ahora hasta que tienen uso de razón, porque digamos, no se acuerdan nada de cuando fueron bebés, pero sus padres sí les pueden contar. Si ustedes hacen un retro para atrás, jamás se van a imaginar que Dios quería hacer algo con ustedes, ni yo mismo. Es decir, no podíamos ser como Sansón, como Juan el Bautista, en donde nosotros ya teníamos como contada la historia de lo que Dios quería hacer con nosotros. Estas personas nacieron con un propósito y estaban enterados de ese propósito. Pero usted y yo no teníamos idea de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Y un día Dios viene a nuestra vida y Él viene al encuentro con nosotros y nos da un
propósito especial que responde a sus intereses. Esa es la idea del siervo del Señor, responder a los intereses por el cual Dios nos ha llamado. Y ahora, teniendo en cuenta esto, de ser siervo de su presencia, notamos algo interesante aquí. En el versículo 13, Moisés le dice, si esto es verdad, dime qué piensas hacer para que yo también llegue a amarte y tú sigas confiando en mí. Versión lenguaje actual. Moisés le dice, si esto es verdad, si esto es así, yo quiero que tú sigas confiando en mí. Una de las características del siervo del Señor que vive en la presencia del Señor es el hecho de que él quiere que Dios confíe en él. Dios confía, así como usted y yo confiamos en el Señor, en la manera, digamos, que nos permite entender el Espíritu Santo. Así también Dios busca de hombres y mujeres que puedan, en donde Él confiar lo que va a entregarle en las manos. Cuando el Señor les dio la gran comisión a los discípulos, el Señor confía en la persona que le está dando. El Señor les confió a los apóstoles esta gran comisión. Él les dijo todo lo que iban a hacer y Él les delegó esto que el Señor lo empezó. Y los apóstoles entendieron esta palabra y entendieron que realmente era muy importante lo que el Señor les estaba dando. Al punto que ellos empezaron a pensar y buscar la forma de que esto siga en mente. Miren, yo anoté algunas cosas acá que realmente me llamó mucho la atención. Dios no busca que solamente seamos buenos cristianos. Dios está buscando que seamos siervos en los cuales nos tomemos en serio el hecho de servirle a Él. Esto no es un juego. Ser siervo de su presencia no es solamente ir y hacer un ministerio. Es pasar mucho tiempo con el Señor, a solas con Él y empezar a conocerle a Él. Después vamos a ver este apunte en cuanto al hecho de conocer a Dios y qué implica el hecho de conocer a Dios. Pero Dios está buscando que nosotros tengamos una forma diferente de ver las cosas. Dios no quiere solamente que nosotros seamos buenos cristianos. Dios quiere que nosotros, aparte de ser buenos cristianos, seamos cristianos capaces de tocar el corazón de Dios. Usted y yo podemos servirle al Señor con un montón de actividades y hacer un montón de cosas, pero tal vez se nos pasa por alto ser hombres capaces de tocar el corazón de Dios. Y si logramos tocar el corazón de Dios en su presencia, habremos logrado todo lo que nosotros necesitamos como herramienta para poder servirle al Señor. Moisés pasó 40 días en un momento y después volvió a pasar 40 días después. Y es interesante notar cómo Dios fue forjándose en la vida de Moisés. En el capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 2, Moisés ve la zarza ardiendo. Miren, y es una visión sorprendente, que tal vez no lo hayan escuchado nunca el concepto en que Dios quería dejarnos ahí. Se habla mucho de la zarza de Moisés, pero miren, hay un detalle que a mí me sorprendió cuando miraba esa porción, cuando Dios llama a Moisés para que él sea su siervo confiable. No se olviden nunca esto. La cosa se trata de confiable. Las cosas son en donde voy a entregar y confiar lo que voy a entregar. Así como nosotros le hemos confiado al Señor nuestra eternidad, nuestra vida, todo lo que tenemos, así también Dios quiere que nosotros seamos fiables, personas en las cuales Él pueda confiar que lo que nos va a entregar lo vamos a hacer, lo vamos a terminar y lo vamos a hacer para Él porque sabemos lo que Él implica en nuestra vida. Pero cuando Moisés ve esa zarza, volviendo a Éxodo capítulo 3, notamos que Moisés contempla la zarza que arde y que no se consume. Escúcheme bien, la zarza es una tipología que tiene mucho que ver, en primer lugar, con la vida de Moisés. Miren, parecía ser que Dios le decía a Moisés, Moisés, yo quiero que tú seas esa zarza.
yo quiero que tú seas esa zarza en la cual yo quiero arder en ti sin consumirte. No sé si me entienden la dimensión que quiero llegar. Es decir, Dios a través de esta visión de la zarza ardiendo en el desierto le estaba diciendo a Moisés, Moisés, y en realidad yo quiero que vos seas esa zarza. Yo quiero en realidad arder en tu vida. Yo quiero ser el centro de tu vida para que esto sea posible de llegar a otros. Dios utiliza una zarza para darle un ejemplo a Moisés de lo que Dios podía hacer en la vida de él. Y ahí que cuando vemos que Moisés cada vez que desciende de la presencia del Señor, notamos que la gloria de Dios ardía en la vida de Moisés. Esta es la cosa que más tenemos que tener en cuenta nosotros si queremos ser siervos de la presencia de Dios. La cosa es pasar tiempo con el Señor a solas y no hacer un mero liturgio religioso en la cual hacemos y repetimos las cuestiones que siempre se hizo. No, aquí hay una cuestión de confianza. Dios está confiándonos un trabajo específico en su obra aquí en la humanidad, en la tierra. Y Él está esperando que nosotros podamos ser fiables. Es increíble notar cómo Dios le entrega una responsabilidad tremenda a Moisés. Y Él primeramente tiene que trabajar en el corazón de Moisés. Miren, desde el llamado de Moisés, de Éxodo capítulo 2, hasta el llamado, hasta el encuentro de Moisés en el monte de Sinaí, más o menos pasaron unos 2 años, no más de eso. En ese tiempo, Moisés fue trabajado por Dios y forjado en su corazón al punto que Moisés se acostumbró a la presencia de Dios. Pero miren, sin perder, el temor del Señor. De manera que, por un lado, notamos que el pensamiento de Moisés, el pensamiento de un siervo del Señor, estaba vinculado en cuanto más tiempo pase con el Señor, mejor sabré lo que el Señor necesita que yo haga. Mejor sabré lo que el Señor quiere que yo conozca de su corazón. Moisés conoció perfectamente el corazón de Dios por el tiempo que pasó en la presencia del Señor. Por eso Dios no solamente quiere que seamos unos siervos, que simplemente vayamos y cumplamos con lo necesario, sino que seamos siervos que podamos ir a la presencia del Señor, tocar el corazón de Dios, dejar que Dios arda en nuestra vida, y entonces entenderemos el corazón de Dios. Uno de los puntos del apunte, voy a leer acá, uno de los puntos del apunte tiene que ver con respecto al pensamiento que un siervo debe tener. Descubrir el pensamiento de un siervo tiene que ver con cuanto más tiempo pasa en la presencia del Señor, el pensamiento de ese siervo se va a alinear al pensamiento del Señor. El pensamiento del Señor, un siervo que sabe conocer el corazón de Dios. Dios quería arder en el corazón de Moisés y lo hizo, como ardía en la zarza sin consumir, la ira de Dios, porque Dios le dice a Moisés en el capítulo 3, Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de tu padre. Cuando Moisés entiende esa palabra que Dios le está diciendo, Moisés se tira a tierra, se inclina a tierra y dice que tiene miedo de ver a Dios. Él sabía lo que Dios podía hacer en la vida de él. Pero Dios le está diciendo a Moisés, en realidad, yo quiero que vos seas esa zarza. Yo quiero arder en tu corazón, yo quiero arder en tu vida, yo quiero reflejar mi gloria en tu vida. Hermanos, el servicio del Señor tiene que ver con lo que Dios hace en nuestro corazón. Ser siervo de la presencia de Dios es dejar que Dios arda en nuestro corazón con todo su poder, con toda su gloria, y hacer que Él se refleje en nuestra vida. El pensamiento del siervo del Señor es, Señor, yo quiero que vos seas el que se vea en mí, no yo el que siempre se vea. La gloria de Dios es necesaria que se conozca a través de nuestra vida. Y es interesante notar aquí en el versículo 13, Moisés le está haciendo saber de que él quiere que crea que puede confiar en Moisés. La pregunta del millón es, ¿puede confiar el Señor en nosotros? ¿Lo puede hacer tranquilamente? ¿Puede quedarse tranquilo el Señor que lo que nos va a entregar, eso va a llegar así, va a terminar?
podemos decir, Dios, tranquilo, puedes confiar en mí, sé lo que pasa en tu corazón, sé lo que puedes hacer en nuestra vida, quédate tranquilo que lo que nos das en nuestra mano es algo realmente que lo podemos guardar y atesorar. ¿Podemos hacer eso? Realmente es para reflexionar un momento y decir, Señor, ser siervo de tu presencia no es fácil. No es algo que podamos nosotros decir, bueno, lo tomo a la ligera. Es una cuestión de un compromiso y decir, Señor, aquí no son las personas que van a venir, aquí son las cuestiones que usted y yo, usted, Señor, usted y yo tenemos que resolver, que solucionar. Otras cosas que podemos ver, que yo anotaba acá, tomando el apunte que Jorge nos pasaba, es el hecho de que Dios le habla a Moisés dándole tranquilidad en el hecho de que quédate tranquilo, Moisés, lo que vos me estás pidiendo, yo lo voy a hacer. Y ahí en el versículo 14 dice, yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Miren qué interesante. Moisés pasa tiempo con el Señor y llega un momento en donde hay una crisis en el pueblo de Israel, hay una crisis tremenda en el pueblo de Israel. Si ustedes hacen una cronología, notarán que después que hacen un tiempo de peregrinación, el pueblo de Israel llega al monte de Sinaí, al monte en donde Dios se les va a dar a conocer. Y todo ese trayecto desde la salida de Egipto hasta ese lugar, hasta el monte Sinaí, el pueblo de Israel estuvo todo así muy confuso, se quejaban, qué sé yo, maldecían, era una cosa increíble, y como que nunca estaban conformes, ¿no? Y llega un punto donde Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a hablarle a este pueblo y les voy a dar mis mandamientos y mis leyes y mis normas y mis preceptos, y ellos van a estar ahí escuchando cada palabra que yo les voy a dar. Y dice la palabra de Dios que estuvieron 3 días preparándose, y al cabo del tercer día Dios se manifiesta y empieza a hablarle, ¿no? Y ustedes leen en el capítulo 20 de Éxodo cómo Dios les da los mandamientos, y si miran ahí los primeros versículos del capítulo 20, Dios le habla acerca de 4 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con respecto a la persona de Dios. No te harás dioses ajenos, no vas a inclinarte a ninguna imagen. A, B, C, D, le da todas las instrucciones. Cuando Moisés, después de permitirle al pueblo de Israel, por decir así, que contemple que realmente Dios quería hablarle, que Dios quería llevarlos a ellos a la tierra que le había prometido a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, Dios dice a Moisés, bueno, muy bien, después que los israelitas dijeron, bueno, no nos hable Dios porque vamos a morir, háblanos tú. Entonces Dios le dice a Moisés, prepárate para que vengan al encuentro conmigo los príncipes de Israel, Nadab y Abiú, Aarón y tú. Y dice, y 70 ancianos. Si miras ahí en el capítulo 24 de Éxodo, notarás que antes de que Moisés sube al monte, Dios le permite a estos hombres que le puedan contemplar y que puedan ver realmente que Dios era un ser tremendo, tremendo. Y me encanta porque en ese relato de Éxodo capítulo 24, dice la palabra de Dios que se acercaron los hijos de Israel, y dice que cuando ellos entraron a la presencia del Señor, se acerca Moisés, luego se acerca Aarón, se acercan los hijos de Aarón y los 70 ancianos. El lugar donde se acercaron se transformó. Es decir, ellos estaban en el desierto, en un lugar desértico. Y de pronto dice la palabra de Dios que el lugar donde ellos estaban se tornó en un embaldosado color zafiro. Es decir, comenzaron a ver algo sorprendente. Y se dieron cuenta que estaban en la presencia del Señor y ellos estaban ahí. Y Dios, por amor a Moisés, no extiende la mano y los hiere. Por amor a Moisés, Dios le permite estar con ellos. Y dice la palabra de Dios que estos hombres, los ancianos, los príncipes de Israel, Aarón y los hijos de Aarón, comieron y bebieron con el Señor. Ellos tuvieron la oportunidad de ser hombres de la presencia del Señor, como Moisés tuvo la oportunidad de ser
hombres de la presencia del Señor. El pensamiento de Moisés era muy claro, pero el pensamiento de los hombres que vinieron con Moisés a la presencia del Señor no fue muy claro. La razón muy simple es que después se va a conocer lo que hay en el corazón de los hombres. En el capítulo 32 se ve claramente el corazón de ellos. Al ver que Moisés se demoraba, dice la palabra de Dios, ellos buscaron levantar su Dios. Si miras cuidadosamente, notarás que perdieron la oportunidad de ser hombres de la presencia de Dios. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser hombres de la presencia del Señor, como lo fue Moisés. Pero si nosotros tenemos en nuestro corazón propósitos erróneos, por decir así, propósitos diferentes a lo que el Señor quiere, perderemos el privilegio de ser hombres de la presencia del Señor. En ese mismo lugar estaba Josué. Josué estuvo con Moisés en ese mismo lugar, pero Josué no dejó pasar la oportunidad. Por alguna razón Josué estuvo ahí, y luego cuando Moisés va a quedar fuera de este ministerio, por decir así, porque Dios va a permitir que Moisés muera. Dice la palabra de Dios que después de la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué. ¿Por qué llamó a Josué? ¿Porque le caía bien? No, Señor. Porque Josué también fue un hombre formado al lado de Moisés en la presencia del Señor, y se pasa de una generación a otra. Miren qué interesante. Ser siervo de la presencia del Señor tiene que ver también con los que vienen atrás de nosotros. Si ellos no ven en nuestra vida hombres de la presencia del Señor, también fracasarán, porque no van a entender el propósito y la mente del corazón que Dios nos deja conocer estando en su presencia. Tenemos que entender este principio, redondeando la palabra, de principio a fin. Dios nos permite conocer esto. Dios nos permite ver que podemos ser hombres de la presencia de Dios porque su gracia está en nuestra vida. Su gracia está en nosotros. Y si no es esto que podemos entender, vamos a perder el propósito. Vamos a pasarnos toda la vida en la iglesia. Miren esto, disfrazados de siervos, pero no siendo el siervo que Dios esperaba. No siendo el hombre que toca el corazón de Dios y que hace que la mano de Dios se extienda sobre su cabeza. No siendo el siervo en donde Dios arde fervientemente y no nos consume por su gracia. Es interesante notar esto. Estos hombres estuvieron delante del Señor, comieron con el Señor, bebieron con el Señor, pero solo Moisés entró a su gloria. Y me encanta saber esto, que cuando Moisés va a la presencia del Señor, en ese monte del Sinaí, Moisés le da una responsabilidad a Aarón y a los que estaban con Aarón. La responsabilidad era tratar los asuntos del pueblo, porque Moisés tenía que ir a estar tratando asuntos con Dios. Y cuando les dio esa responsabilidad, un privilegio, la desecharon. La desecharon. Hermanos, Dios nos pone en nuestra mano privilegios que si no estamos alineados al corazón del Señor, la desecharemos. Y no la veremos como lo veía Moisés. No veremos jamás esto. Y es interesante notar aquí otro de los aspectos que puedo ver en esta porción, notando el hecho de tener el pensamiento alineado al pensamiento de Dios. Hay algo que anoté acá acerca de que Moisés le pedía al Señor que vaya con él, que lo acompañe con él, que lo acompañe y esté con él durante este tiempo, porque Moisés esperaba otra cosa. Y anoté algo acerca del hecho de por qué Moisés reclamaba la presencia del Señor. Y la cosa es así. Cuando Moisés reclama la presencia del Señor, en sí reclama la gloria del Señor. La gloria de Dios es su presencia. La presencia de Dios es su camino. Si tenemos la gloria y la presencia del Señor, tendremos un mapa. Moisés necesitaba de un mapa. Y uno me dice, pero ¿cómo es que va a necesitar un mapa? Es muy simple. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela
a la tierra que yo te mostraré. En ningún momento Dios le dio un mapa a Abraham. Abraham salió, dice la palabra de Dios en hebreo, tenía tiempo de volver, ¿no? Tenía tiempo de arrepentirse y de volver. Sin embargo, no lo hizo porque esperaba algo mejor. Dios era su GPS. Dios era el mapa de Abraham. Dios era lo que Abraham necesitaba para ir a la tierra prometida. Moisés entiende esto perfectamente. Dios es su GPS. Dios es su mapa. Y si miras a lo largo de la palabra de Dios, notarás que dice la palabra de Dios que cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Y cuando la nube se quedaba quieta, el pueblo armaba su campamento. Así era la cosa. Hermanos, Dios debe ir siempre adelante, nunca atrás. Dios sabe por dónde llevarnos, sabe qué cosas necesitamos, sabe lo que nosotros tenemos de por medio como problemas y circunstancias en las cuales tenemos que resolver como líderes. Él sabe. Y yo le dije recién, los mejores años de Moisés fueron los últimos 40 años, en donde dedicó 40 años a pasar en la presencia del Señor. Desperdició, por decir así, voy a decirlo entre comillas, 80 años. Y los últimos 40 años le parecieron poco a Moisés, por eso sus ojos no perdieron el vigor. Porque Moisés tenía algo en su corazón en la cual anhelaba de la persona de Dios. Y aunque había un montón de problemas en la vida del pueblo de Israel a los cuales Moisés tenía que resolver, el problema del ministerio de Moisés era una cosa, pero la presencia del Señor y Moisés en la presencia del Señor era otra cosa. Ustedes pueden tener un sinfín de problemas en el ministerio, un sinfín, no se va a acabar nunca. Los problemas en la iglesia no se van a terminar nunca. Pero los problemas que yo tenga en la presencia del Señor es otra cosa. Nada que ver. Si yo tengo problemas para estar en la presencia del Señor, eso sí es muy grave. Eso es lo más grave que me puede pasar. Porque yo tengo que resolver los asuntos personalmente con el Señor y estar preparado en la presencia del Señor para luego yo estar preparado para los que van a venir. Ese es mi tema. Usted no trate de resolver todos los problemas de la iglesia. No va a terminar nunca. Usted resuelva los problemas que tiene con el Señor a solas. Y entonces la cosa va a cambiar. Los problemas con Israel siguieron hasta Josué y los líderes de Israel. Y si usted mira toda la historia, va a leer Malaquía y se va a dar cuenta que los problemas con Israel nunca terminaron. Y nunca Dios dejó de decir, pueblo duro de servicio. Nunca lo hizo. Siguieron los problemas de Israel. Van a seguir los problemas de la iglesia. Pero aquí el problema es que yo tenga problemas en la presencia del Señor, no los problemas de la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí o no? ¿Me siguen lo que quiero decir o no? Gracias. Ese es el punto central de ser un siervo de la presencia del Señor. Cuanto yo más tiempo pase en la presencia del Señor, arreglando mis asuntos con el Señor, los problemas de la iglesia seguirán siendo problemas de la iglesia y problemas del Señor. No problemas míos. Si yo tengo las cosas, miren, es interesante notar esto. Cada rato Moisés iba a la presencia del Señor y decía, Señor, ahora están diciendo esta cosa, ahora están diciendo esta otra cosa. Ahora, no paraban nunca. Pero aquí el problema no era de Moisés, era el pueblo de Israel. Miren, es interesante notar esto. Cuando Moisés vuelve de los primeros 40 días de estar ahí delante del Señor, el Señor ya lo prepara a Moisés y le dice, mira, vas a tener que descender porque este pueblo se ha corrompido. Ya viene informado Moisés. Y cuando Moisés viene informado, Moisés viene preparado. Moisés no tiene nada que ver en el problema que Israel se metió. 4 mandamientos quebrantaron en un solo día. Se hicieron un Dios, lo adoraron, hicieron fiesta y encima usaron el nombre de Dios para ponerle a una imagen que ni siquiera tenía nada que ver con el Señor. Es decir, no podían hacer peor cosa que esta.
Pero Moisés decía, este es el problema del pueblo de Israel. Este es el problema de ellos, no es el problema mío. Pero sin embargo voy a ir porque, ¿saben una cosa? Dios espera del siervo de él que sea un poderoso mediador. Dios quiere hombres de su presencia que sean capaces de mediar. El pensamiento de Moisés estaba muy claro. Señor, vos sabés las cosas que pasaron acá. Yo no tengo ni idea de las cosas que están haciendo estas personas. Pero una cosa voy a hacer. Voy a ir y voy a confrontar este pecado, esta maldad que hicieron. Y luego voy a volver a ti. Y dice la palabra de Dios que él volvió a ese campamento. Miren esto. Los hombres que estuvieron delante de Dios comiendo y bebiendo eran los mismos que estaban permitiendo tremenda calamidad espiritual. Un flagelo terrible en la vida espiritual de Aarón, que era el hombre escogido para ser el ministro de las cosas santísimas, de los hijos de Aarón, de los príncipes de Israel, de todo el liderazgo de la iglesia de Israel que estaba en ese día. Todos fueron corruptos, porque su corazón y su mente no estaban alineados al corazón y a la mente del Señor. No eran siervos de la presencia del Señor. Eso fue una clara respuesta de ellos hacia Dios, descaradamente. Pero Moisés, una vez que confronta, que resuelve el problema, que destruye el altar, que busca que mueran esas personas que han hecho semejante maldad, Moisés le dice al pueblo de Israel, ahora yo voy a ir y voy a tratar de apaciguar la ira de Dios. Y voy a ver si puedo hacer expiación. Miren, una cosa increíble. Moisés estaba seguro que Dios podía expiarle. Estaba convencido Moisés que Dios podía perdonar semejante terrible desgracia. Sin embargo, él va a tomar simplemente los pasos adecuados a resolver el problema de una asamblea, de una congregación, de un pueblo. Hermanos queridos, líderes, si estamos alineados al pensamiento y al corazón de Dios, entenderemos que a la hora de resolver conflictos en la iglesia, escuchen bien, deben estar convencidos de que Dios va a perdonar eso. A ese pecado Dios lo va a perdonar. Pero Dios necesita de mediadores que puedan hacer posible esa reconciliación. Miren, yo creo que Dios estaba chocho con Moisés, porque Dios estableció su ley, y de su ley Dios no se iba a mover. Por dignidad, por honor, por Dios. Pero él esperaba, él estaba deseoso que alguien iniciara la conversación. La comunión de Dios con el pueblo de Israel se había cortado, se distanció abruptamente por terrible pecado que cometieron. Pero Dios necesitaba de un mediador. Es interesante que en nuestra salvación Dios usó a su Hijo como mediador para que fuese posible una reconciliación. Si Dios usó a su Hijo como mediador para hacer posible nuestra reconciliación, ¿cómo no va a ser posible que Dios utilice mediadores para que haya reconciliación entre el pueblo de Dios y el Señor? Dios no va a cambiar su palabra. Su palabra es de una manera exacta, estricta, pero en su deseo, en su corazón, Dios quiere otra cosa. Y quiero que me entienda con respecto a esto. Cuando Dios habla acerca del pecado, Dios es claro en cuanto al pecado. Pero en el deseo del corazón de Dios, Dios busca que esto se resuelva. La Biblia hace referencia a que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. La voluntad de Dios se va a cumplir. Ahora, el deseo, la voluntad, el deseo del corazón de Dios es que, por ejemplo, el hombre no se pierda. La ley dice que se va a perder si sigue en ese camino, pero el deseo del corazón de Dios es que no se pierda. Y Jesús dice, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios estableció las leyes y las va a cumplir, su palabra la va a cumplir, pero su deseo, lo que pasa en el corazón, es que haya una manera de que ese hombre no se pierda. Por eso ofreció a su Hijo como nuestro Salvador. La Biblia era clara en eso.
El hombre que pecare, ese morirá. Bueno, esa es la ley del Señor, porque Él es santo, Él es justo. Ahora, el deseo, la voluntad del Señor, bueno, es que ese hombre que pecó pueda tener una chance de ser salvo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Pueden entender el pensamiento? Moisés sabe que Dios va a perdonar a Israel. Dios también espera que haya un mediador para hacer posible su perdón. De esto se trata el liderazgo de la iglesia. Miren, nosotros podemos ser celosos en la palabra de Dios, muy celosos. Y está bien en cierto sentido. Pero si no podemos canalizar la palabra de Dios al punto de entender lo que es la gracia y la misericordia, escúcheme bien, romperemos más de lo que ya estaba roto. Moisés podría haber hecho más desastre de lo que ya estaba hecho desastre. Sin embargo, él busca apaciguar la ira de Dios y va en busca de una expiación. Moisés estaba tranquilo de que Dios iba a perdonarle. Yo no sé cuánto tiempo se ha ido, son las 10 de la noche. Se hizo larguísimo. Pero yo quisiera que tengamos ese pensamiento de decir, por un lado, Dios nos llama a ser siervos de su presencia entendiendo esto. Nuestra mente y nuestro corazón debe alinearse al pensamiento y al corazón del Señor. Dios nos ha llamado con un propósito de que nosotros seamos su zarza. Dios quiere que seamos su zarza. Él quiere arder en nosotros. Él quiere que nosotros podamos reflejar su gloria en nosotros. Su ira no nos consume por su gracia. Él nos podía haber consumido, pero no lo hizo. Desde antes de nacer, Dios nos apartó con un propósito. No somos siervos a la ligera. No debemos buscar ese servicio. Dios nos ha llamado a que podamos, de alguna manera, por decir así, humillado en su presencia, buscándole día tras día, a cada momento, ser hombres que podamos ser capaces de tocar el corazón de Dios. Y cuando podamos tocar el corazón de Dios, Dios derrama sobre nuestra vida gracia y misericordia. Y Dios se complace en poder confiar en su siervo de que lo va a hacer y lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Y a la vez ese siervo va a ser un mediador entre el Dios soberano, el Dios justo, el Dios que establece las normas más justas que uno pueda conocer, ante un pueblo que lo que pareciera ser que más le encanta es quebrantar precisamente esa norma y encontrar ese mediador que sea posible, en la cual Dios pueda derramar misericordia y perdón sobre su vida. Entonces habremos encontrado el propósito por el cual nosotros somos siervos de su presencia. Yo no sé si hay alguna pregunta en base a esto que quieran hacer. Yo les permito, si alguien tiene alguna duda, algo que pueda hacerme, no tengo ningún problema. El tiempo se voló. Perdón si me alargué un montón. La verdad que no toqué más que un solo punto. Bien. Acá se puede venir, en la iglesia no se puede venir. Persona usada por Dios, muchas manos estarían levantadas, muchos dirían yo. Sin embargo, es importante no solamente ser usado por Dios, sino también ser aprobado por Dios. Ahí, como dice, ahí pensaba mientras Carlos hablaba, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Como hijos de Dios, como sus siervos, no queremos ser solamente usados, ¿no? Sabemos que Dios puede usar a cualquier persona, incluso a los que no son sus hijos. Creo que nuestro mayor deseo es ser siervos usados y aprobados por Dios. ¿Ah? Dice, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que usa correctamente la palabra de verdad, que pueda ser el deseo de nuestro corazón. Acá tengo una manito levantada y es de Ezequiel, así que si querés comentar algo. La verdad apreté sin querer.
Es uno que estaba probando. Tenés que hacer una pregunta. Ahora vas a tener que decir algo porque levantaste la mano. Dana, ¿vos también habías sido sin querer o tenías algo para decir? No, porque vos dijiste que quieres ser gozado. Levante la manita y yo la levanté. ¿Viste? Son todos vivos acá. Lo vamos a expulsar para el próximo miércoles. Muy bien. La verdad que cumplió. Estoy viendo a ver cuántos tenemos conectados. Hoy hay más o menos 26 conexiones que estamos viendo. Y me hace pensar cuánto potencial hay, ¿no?, en nuestra iglesia. Si no somos una iglesia grande, pero si de estas 26 personas que hoy están conectadas, realmente el Señor puede decir: tengo 26 siervos en los cuales puedo confiar, tengo 26 obreros en los que realmente puedo confiarles esta tarea. Cuán distinta sería nuestra iglesia, cuán mejor estaríamos, ¿ah?, que podamos tenerlo como un desafío para este tiempo ministerial, ¿ah?, que hemos comenzado este año con un par de encuentros presenciales y nos agarró la cuarentena, pero hemos podido volver a encontrarnos, realmente poder tomar este compromiso de prepararnos de la mejor manera, ¿sí?, empezando por nuestra vida interior, cada uno de nosotros, para que realmente cuando sea el momento de volver a la cancha, ¿ah?, esto no haya salido de una buena pretemporada, hablando en términos futbolísticos, y que realmente sabemos que cuando todo esto pase va a haber mucha gente a la cual asistir, a la cual atender, a la cual guiar a los pies del Señor. Entonces, que Él pueda encontrar en nosotros una iglesia con siervos de su presencia, ¿ah?, no solamente que asisten, que son miembros y ya está, sino que realmente se están preocupando de crecer en la intimidad con el Señor y poder estar preparados de esta manera. Así que muchísimas gracias, Carlos. La verdad que por lo menos en lo personal tengo muchas ganas de que sea miércoles de nuevo, ¿ah?, para seguir escuchando. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Saludos a toda la familia. Ahí vemos que se había asomado una recién a ver qué pasaba, ¿ah? Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes por este tiempo, pero a la vez les animo al hecho de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, ¿no? Es decir, la iglesia de Pueyrredón no está sino está al azar en ese lugar. Es decir, la iglesia del barrio Pueyrredón tiene un propósito extraordinario. Es decir, eso no hace falta que se los diga, es decir, no hace falta ni que se los repita. Está claro que Dios quiere hacer algo espectacular en ese lugar. Y a la vez también Dios quiere que cada uno, digamos, a mí también me encanta, es decir, cada uno de nosotros y ustedes en ese lugar, podamos ver cosas que a veces nuestros prejuicios nos impiden ver. Es decir, a mí me encantó cuando Moisés quebrantó todos los esquemas que podía haber en la liturgia judía. Es decir, Moisés hizo algo extraordinario. Es decir, Moisés hablaba de amigo a amigo con el Señor. Es decir, había ahí un sacerdocio como el que estaba acostumbrado a ver Jesús en sus días y en sus tiempos, en donde era una cuestión fría, tenue. En Moisés no había algo que no se los dije, tal vez lo voy a decir la semana que viene. En Moisés no existían los casis. El casi es ¿cómo decirle? Es lo peor que le puede pasar a un siervo del Señor. Esa palabra es un flagelo. El casi no va en la vida de un siervo del Señor. Casi terminé el ministerio, casi me casé, casi me recibí en mi carrera. Casi es un problema en la vida del creyente. Y la iglesia de Barrio Pueyrredón no puede caer en esa de decir casi hicimos lo que el Señor nos pidió. No va a eso. Ni yo acá, ni ustedes ahí.
Entonces yo siempre dije, Señor, eso del casi no me gusta para nada. Y si ustedes hacen así un balance rápido, así volando, pueden llegar a analizar si la iglesia ha caído en ese casi o están luchando para que eso no suceda nunca en la iglesia. No se pueden dar el lujo de que pase eso, porque la iglesia tiene cosas tremendas para dar, y es a Dios mismo que se lo puede dar con tantas herramientas que hace que nunca falten incluso ni personas, ni siervos, ni corazón entregado para poder brindar a Dios como Él quiere que seamos, ¿no? Y por la gracia de Dios quiso que seamos su tabernáculo, y me encanta porque Dios está en medio de su pueblo y los casi no valen. Así que yo les animo a ustedes a que tengan eso en mente, decir, no nos demos el lujo de estar en el grupo de los casi, no vale eso. Démonos el lujo de estar en los que han empezado y terminado su trabajo. De generación en generación, de generación en generación, siempre hubo personas que siguieron la misma línea. Y esta es una gran oportunidad de empezar. Un año totalmente fuera de lo que uno pueda llegar a imaginar estamos viviendo. Cosas que en nuestra vida nos imaginamos que estemos haciendo. Pero Dios es Dios y Él usa estas cosas para glorificarse. De manera que no nos demos el lujo de perder esta oportunidad de empezar o de seguir en lo que estábamos haciendo, siempre pensando en esto. Yo no quiero ser un mero siervo común y corriente, un cristianito de todo. Yo quiero ser alguien que toque el corazón de Dios, que realmente Dios se conmueva para que obre en gracia y en misericordia en donde yo me estoy moviendo. Esa es la idea. Yo les mando un fuerte abrazo y les animo a todos a pensar y a seguir creyendo que Dios todavía no ha terminado. Cuando tu aliento se corte, la cosa terminó. Pero mientras no diga eso el Señor, hay mucho por dar, hay mucho por hacer, y Dios quiere que nosotros estemos en medio de eso. Amén. Muchas gracias.